En esta computadora. Eso es. Ya, comenzamos entonces la clase número 2. Bueno, la clase pasada hemos estado repasando un poco los conceptos introductorios a este curso, que es un curso que se llama Introducción al Pensamiento Cristiano. Estamos utilizando un libro del hermano Richard Ramsay que se llama Integridad Intelectual. Y hemos pasado las primeras clases hablando un poco del contexto filosófico, apologético que rodea este curso y que tiene que ver un poco, con la intención de aportarnos un poco de tranquilidad respecto de nuestra fe cristiana. O sea, tiene un elemento muy fuerte orientado hacia la apologética, o sea, hacia la defensa de la fe, la defensa de nuestras ideas cristianas. Quiero haberles dicho a ustedes que eso no está de moda, porque se ve muy americano, ¿cierto? Y todo lo que es americano venga a los Estados Unidos en términos teológicos y políticos, hoy no está de moda. Incluso dentro de los círculos de nuestros hermanos protestantes europeos tienden a despreciar un poco la apologética por considerarla poco objetiva, por hacer un análisis siempre desde la propia Biblia, considerando que la Biblia es autoridad de fe en términos normativos, o sea que no cambia, es absoluta y es completamente revelada. Pero bueno, nosotros somos evangélicos y consideramos que eso es correcto. Y por otro lado, desde la filosofía es imposible atribuirse objetividad completa. Quienes no están parados en la idea cierta de que la Biblia tiene la razón, es palabra de Dios y viene del cielo, se paran sobre otros paradigmas, no sobre elementos neutros, sino se paran sobre herramientas de análisis racionales. Y esa es toda la historia en el fondo. O sea, hay evangélicos que han tomado la decisión de hacer todo su análisis teológico, filosófico, de vida, de praxis, parados en la idea de que la Biblia viene del cielo. O sea, que no es un libro como los otros libros de la filosofía humana. Y hay otros que se han abierto al espacio de cuestionar eso. Y el nivel de cuestionamiento, bueno, va desde los que cuestionan un poco hasta aquellos que consideran que el texto en realidad necesita ser desmitologizado. O sea, es una cantidad de mitos y leyendas que deben desaparecer en el análisis serio de la Biblia para quedarse con la ética. Algo de eso nos habla este segundo capítulo, que lleva por título La lucha por la verdad. Y a mí me gusta bastante cómo Richard Ramsay, de manera muy sencilla pero categórica, se expresa en sus ideas. Él considera que hay una lucha, hay una lucha en el terreno intelectual por la verdad. Y no es una lucha solamente que pertenece al mundo cristiano, sino que el tema de la verdad y el tema del conocimiento es uno de los elementos fundamentales de la investigación en el campo filosófico. O sea, qué es verdad? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué se conoce? ¿Qué se puede llegar a conocer? Es uno de los grandes temas de la filosofía. Entonces, no es desgastado, sino muy por el contrario, que desde el pensamiento cristiano comencemos a utilizar esta misma forma de lógica y le demos la importancia. Entonces, bueno, la clase pasada estuvimos tratando también de responder las primeras preguntas para poder ayudarles un poco, ¿cierto? Y por ahí me quedé en la pregunta número 10, de dónde vamos a arrancar nuestro breve repaso, ¿ya? Mientras van sumándose los hermanos, yo los voy admitiendo aquí en sala, vamos a ir. La número 10 tenía que ver con la noción respecto de cosmovisión cristiana. Yo en la primera clase me preocupé de hablarle a ustedes y también en la segunda sobre los paradigmas, ¿no? Sobre las estructuras o los cuerpos argumentativos que desarrollamos los seres humanos para darnos comprensión a nosotros mismos, ¿no? Para darle sentido a la vida, una razón de ser a la misma sociedad humana. La sociedad humana ha sido estructurada en base a paradigmas, a ideas del hombre, de la mujer, del mundo, el bien, el mal.
Estos son paradigmas con los cuales nosotros leemos todo lo demás. Y esos paradigmas han ido cambiando a través de la historia de la humanidad. Y para diferenciar esa forma de pensamiento cristiana, que también es un paradigma, es el paradigma, decimos nosotros, el verdadero, utilizamos la palabra cosmovisión. Eso es entonces la cosmovisión cristiana, es nuestro paradigma, el paradigma eh, cristiano, la manera en que nosotros vemos la humanidad. Nosotros, al leer el texto sagrado, considerando lo que es palabra divina revelada, ¿cierto? Que viene fuera de la tierra, adquirimos de ahí una comprensión sobre el hombre, la mujer, nuestra razón de estar aquí, los propósitos para existir, un concepto del bien, un concepto del mal, como les decía. Todas esas ideas que son básicas para poder desarrollar elementos de convivencia entre nosotros, que son los que originan la sociedad humana, los tomamos como desde, eh, como válidos desde la misma Biblia. ¿Estamos? Y a eso le llamamos nosotros una cosmovisión cristiana. El gran tema de este libro es que el autor considera que lamentablemente los cristianos no hemos desarrollado una cosmovisión cristiana, sino que más bien nos hemos ido como adaptando a las cosmovisiones, perdón, a los paradigmas humanos, utilizando cierta dualidad. Y de ahí el hecho de que él utilice la frase esquizofrenia intelectual, porque en el terreno de la iglesia vamos hablando en términos espirituales y vamos entendiendo nuestro mundo de manera espiritual, dando estos significados significantes, pero desde el mundo secular lo que hacemos más bien es utilizar los elementos de análisis de ellos, los cuerpos argumentativos filosóficos que ocupa el mundo secular. Entonces, esto lo que produce es una esquizofrenia intelectual cristiana, ¿cierto? Que amerita volver en la búsqueda de la integridad. Y de eso se trata este curso. Entonces, la pregunta número 10 era, ¿qué es una cosmovisión cristiana? Ya lo decimos, ¿no? Es una mentalidad formada por presuposiciones bíblicas para reflexionar cristianamente acerca de todas las áreas de la vida. ¿Mm? Ahí tendríamos entonces la respuesta a qué es una cosmovisión cristiana, ¿cierto? Es un asunto hermenéutico, ¿cierto? Porque la Biblia da pautas de cómo pensar, ¿no? No se trata aquí de utilizar un versículo bíblico para dar respuesta a cada cosa, sino se trata de hermenéutica, de interpretar la Biblia, de entender su cuerpo de lógica, para luego enfrentar eh, las interrogantes, las preguntas que nos hace la humanidad y contestar desde ese círculo de reflexión teológica, ¿cierto? De entender la Biblia completa, su mensaje, su razón de ser y lo que dice acerca de nosotros. ¿Estamos? Entonces, también es un asunto hermenéutico. ¿Eh? Bien, la número 11 nos preguntaban cómo se usa la Biblia en el desarrollo de la cosmovisión cristiana, utilizándola para establecer presuposiciones, las pautas y las orientaciones necesarias para reflexionar acerca de todos los aspectos de la vida. O sea, lo mismo que decía anteriormente, no se usan versículos bíblicos aislados. Esa forma de responder a el intento del desarrollo de una cosmovisión cristiana es más bien de la secta. Y lo he conversado yo en otros de mis cursos. O sea, levantar pasajes bíblicos sacados de contexto para argumentar, en la forma en que lo hacen los testigos de Jehová, los mormones, ¿verdad? Pero nosotros lo que hacemos es entender los razonamientos de los actores de la Biblia, de los personajes de la Biblia, cómo enfrentaron los problemas y nosotros los acomodamos, los entendemos y los aplicamos a nuestro tiempo, a la época contemporánea. ¿Mm? Hay una pregunta número 12 que tiene que ver con la necesidad de diferenciar entre filosofía cristiana y teología. ¿Cuál es la relación entre filosofía cristiana y otras ramas de la filosofía? Entonces aquí va la pregunta y ahora esa se la dejo a ustedes para que comiencen a opinar. No tiene que ser completamente certero, sino lo que ustedes van eh, pensando, lo que han contestado. Estamos entonces sobre la necesidad de diferenciar entre filosofía cristiana y teología. ¿Qué me dirían? En palabras sencillas, la diferencia entre filosofía cristiana y teología. ¿Mm?
¿Alguien quiere dar una opinión? Marta. Sí, bueno, yo considero que la filosofía cristiana es una rama más de la teología. O sea, la teología es lo general y la filosofía cristiana es lo particular, como la teología sistemática, la teología bíblica, la teología histórica y la apologética. Muy bien, fantástico. Gracias, Marta. Muy bien. ¿Qué podrían agregar o alguien quisiera agregar algún elemento a esa definición? Allá, Arturo. Bueno, yo lo que, claro, digamos, Ramsay califica y dice que la filosofía cristiana es una rama de la teología, Ujú, pero lo que me llamó la atención es de que él enfoca que lo que estudia ella, va a estudiar son los temas extrabíblicos, pues, como la política, la cultura, las humanidades, y nos para darnos una cosmovisión de un pensamiento cristiano, pero no fantástico. así como, por ejemplo, la teología sistemática o la teología histórica que nos ayudan a entender, digamos, cosas más bíblicas, ¿va? Como las doctrinas, el desarrollo de la revelación del plan salvífico, por ejemplo. Solamente, hermano. Y qué te parece, por ejemplo, eso? Esa manera en que enfrenta la filosofía cristiana Richard Ramsay. ¿Te gusta? ¿Tienes reparo? O alguno de ustedes, si tiene reparo, les parece que está bien. Porque mira, lo que ha dicho Marta y Arturo. Muy interesante. La teología, ¿cierto? Tiene que ver con el estudio de Dios y esa relación que Él tiene con nosotros, con el universo, que está expresada en estas historias de la Biblia, la formación de la iglesia, la vida de los apóstoles, cómo enfrentaron problemáticas de su tiempo. Y esa teología tiene varias características, como dijo Marta. Puede ser sistemática, ¿sí? Que es, digamos, una teología distinta a la bíblica, por ejemplo, ¿no? La teología bíblica es estudiar la teología así, tal cual va apareciendo en la Biblia, sin separar por temas. La sistemática es separarla por temas. O sea, uno busca, por ejemplo, la teología de Dios, todo lo que se habla acerca de Dios en los diferentes libros y se compendia, se sistematiza para tener una doctrina sobre Dios. Los ángeles, los demonios, la eclesiología, digamos, la teología del pecado, la amartología, la soteriología, la salvación. Eso es sistemática, ¿cierto? La bíblica es tal cual. Y aquí él diría que la filosofía es una rama más de este pensamiento que intenta conocer a Dios o cómo Dios piensa o cómo Dios se revela a nosotros. Y lo circunscribe Ramsay a los aspectos de la política, como dice bien Arturo, la política, la cultura, el arte, etc. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Les parece bien o podría uno agregar algo más? Arturo, tienes silenciado tu audio, ¿querías decir algo, no? Ah, no, estaba pidiendo una coca, ¿o no? Bueno, hermano, yo pienso que es interesante porque él no se sale del marco donde teniendo una filosofía cristiana podemos nosotros interactuar en un mundo secular, pero sin perder el enfoque de que aunque sea un tema político, cultural y todo eso, nosotros podemos tomar los presupuestos bíblicos para dar una opinión, pues no formar una dicotomía entre las cosas. Perfecto. Eh, ¿Alguna otra opinión por ahí? ¿A qué le suena a usted filosofía? Si lo sacamos del terreno bíblico, ¿a qué le suena a usted filosofía? ¿O qué estudia la filosofía, piensan ustedes? ¿A qué se dedica la filosofía? A Marta, ahí. Entonces, según me acuerdo de mis cursos de prepa, el estudio de la filosofía, pues es el estudio del pensamiento. Muy bien. ¿Ya? Y ese pensamiento o conceptos que nos permiten pensar están como bien categorizados en el estudio de la filosofía. Como decíamos, estudia la verdad, el conocimiento, si se puede conocer o no se puede conocer, etc. Va desarrollando
conceptos que nos ayudan a entender otros elementos de la vida. Cuando Richard Ramsay lo circunscribe a la política, lo circunscribe a otros elementos como el arte, está haciendo lo mismo, solo que está haciéndonos un poco un aterrizaje de esos elementos que son propios del mundo secular para entender la vida, porque son los que más están cerca de nosotros como cristianos. Siempre nos estamos enfrentando con cuestiones que tienen que ver con el arte, la educación y, por supuesto, la política, devienen de esos conceptos básicos de la filosofía. Entonces, básicamente, la relación que hay entre la teología y la filosofía es que al entender a Dios en su relación con el hombre y el universo, nosotros podemos entender también cómo Dios piensa respecto de lo que se va desarrollando como cultura, arte, educación en el mundo secular, el mundo sin Dios, por así decirlo, el mundo que no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Entonces, esa es como la relación. Y es una rama interesante de la teología, porque uno necesita, tal cual les dije anteriormente, una hermenéutica, porque uno necesita hacer aplicaciones. ¿Vamos? No se trata de temas exclusivamente bíblicos que se dieron en las iglesias del Nuevo Testamento, sino que esas formas de relación que hay en el Nuevo Testamento y esas problemáticas que vieron la iglesia nos arrojan luces de cómo enfrentar estos temas de la actualidad, que son los temas de la filosofía, pero aterrizados, pero explicados en pequeñito, en sencillo, y que son los que más nos tocan. Vuelvo a decir, como no, la política, la educación, el arte, son cuestiones que están muy cerca de nosotros. ¿Vamos? Entonces, y hoy día, la filosofía cristiana viene a ser tremendamente importante por los procesos de cambio cultural que vive el mundo. O sea, si se necesitaba que los cristianos entiendan o desarrollen una filosofía para entender la vida desde el cristianismo, hoy más que nunca se necesita eso. Los cambios son muy fuertes. Y de eso habla este nuevo capítulo que vamos a estudiar, que él plantea esto como una lucha por la verdad, realmente. Y ese es el tema del segundo capítulo. ¿Eh? Muy bien, Arturo, muy bien, Marta. La pregunta 13. ¿Cuáles son los pasos para desarrollar una perspectiva cristiana de algún tema? O sea, ¿cuáles son los pasos para hacer filosofía cristiana? En otras palabras. ¿Sí? Voy a volver a leer. ¿Cuáles son los pasos para desarrollar una perspectiva cristiana? O sea, una mirada cristiana de cualquier tema. No solo de los temas teológicos del Nuevo Testamento, sino de cualquier tema en que nos enfrentamos nosotros hoy día. En otras palabras, ¿cómo hacemos filosofía cristiana? ¿Cuáles son esos pasos? Y ustedes tuvieron que responder ahí la pregunta número 13. ¿Recuerdan quién tiene por ahí su respuesta? Bueno, hermano, Luciano, él hablaba de que como primer paso es un proceso dinámico porque él nos invita a leer la Biblia. Muy bien. Luego cotejarlo con presupuestos también seculares y qué dice la Biblia. Y luego lo muy interesante es que nos hace la invitación a releer el texto bíblico para ya poder nosotros sacar una conclusión más clara, o sea, más sana, le diría yo. Sí, muy bien. Y él lo clasifica así bien ordenadito, lo que acaba de decir Arturo. Muy bien. Dice él, mira, nos hacemos preguntas sobre el tema. Examinamos qué dice la Biblia sobre eso. Leemos lo que otros ya dijeron sobre el tema. Examinamos de nuevo la Biblia para ver si eso que dijeron otros está conforme a las Sagradas Escrituras. Reflexionamos, meditamos y luego nosotros sacamos conclusiones. Entonces, como dice Arturo, es un proceso dinámico, o sea, no se trata de simplemente adaptarse a las ideas que otras personas tuvieron. Y si ustedes se dan cuenta, el problema que tiene la filosofía cristiana o nuestros filosofantes cristianos, que hoy día mayormente son jóvenes, los que más se ven en el ruedo cultural, lo que hacen simplemente es aceptar como verdad única lo que les dicen otras personas, las opiniones de otros. Y aquí la invitación es, como dice Arturo, de ser dinámico. O sea, darnos ese trabajo de pensar, de revisar la Biblia, de ahí luego de ver qué es lo que dicen los otros. Ahí podríamos, para poder aterrizarlo a la experiencia que han tenido algunos de ustedes en otros seminarios.
Ahí entonces vemos lo que dice Bullman, lo que dice Tillich, lo que dicen los más conservadores, los fundamentalistas, vemos todas las opiniones sobre el tema, pero luego regresamos a la Biblia a ver qué dice la palabra del Señor y nos damos ese tiempo de reflexionar honestamente sobre todo esto que hemos investigado y recién damos nuestras propias conclusiones. ¿Piensan ustedes que ese es un proceso que realmente hacemos los cristianos? ¿Qué piensa Isaac? Eh, no sé qué tanto se da, pero creo que es bastante sano el paso a paso que presenta, porque finalmente es contrastar ideas a la luz, obviamente, de nuestra creencia. Perfecto. Súper bien. ¿Y por qué? La pregunta sería, ¿por qué esto es tan necesario? ¿Por qué darnos este trabajo de estar completamente convencido y hacer toda la vuelta y darle tiempo antes de tomar una decisión y decir algo en términos de la filosofía? ¿Por qué es tan importante eso? Y fíjense que lo vamos a asociar a la pregunta 14, que fue donde terminamos la clase pasada. Y con esto terminamos el repaso. ¿En qué sentido la esposa de John Nash, se acuerdan del caso del matemático que estaba esquizofrénico y que veía personas, ¿no? Y se creaba un mundo paralelo al mundo real? ¿En qué sentido la esposa de John Nash es un modelo para nosotros? Tiene que ver con eso. ¿Se acuerdan que hablábamos que este hombre después recibió un premio Nobel a pesar de que él era esquizofrénico y se dio cuenta de su esquizofrenia? Todo esto sería re interesante que vean la película, no sé, los que no la han visto, es muy bonita la película. Le voy a pedir a Joel Alejandro que nos ayude con esto. ¿Por qué es tan importante, después de todo esto que hemos conversado, Joel, dar toda esta vuelta de hacernos las preguntas, revisar la Biblia, ahí ver qué han dicho los otros, volver a tenernos a ver qué dice la Biblia y luego reflexionar para tomar nuestras propias decisiones? ¿Por qué es tan importante? Tomando en cuenta esta otra pregunta, de que parece que ahí vemos un modelo de cómo debe ser el cristiano respecto del mundo en la mujer de John Nash. No, de hecho, yo le coloqué acá para que puedan ver nuestra coherencia de vida y pensamiento en contraste con sus confusiones e inseguridades. Fantástico. De hecho, bueno, a todo esto me pasó un chasco con un pastor que hemos pensado todo esto. Disculpe lo que a lo mejor sin querer salirme. Me hablaba sobre la idea de hay que expropiarnos, dice un pastor, más hay que expropiar todo, no sé, y No, me dio un poco. es que muy, muy interesante lo que está diciendo Joel, porque ahí tú tienes en un pastor una idea que puede ser válida desde el punto de vista de una mirada política secular. Pero, ¿cuál es la pregunta que deberíamos hacernos nosotros? ¿Es correcto? No sé si es correcto, si corresponde, o por qué expropiar, cuál, no sé. ¿Y qué diría la Biblia? Eso. ¿Y qué diría la Biblia? Si ese es el asunto, po. Porque de eso es lo que estamos refiriendo. ¿Y por qué se relaciona con esta otra pregunta? Porque en el caso de la mujer que ama realmente a su esposo, lo quiere, no lo quiere dejar a pesar de que es un esquizofrénico, lo valora, lo ama, lo quiere, lo conduce hacia el mundo real. O sea, en el fondo es un tema epistemológico. Lo lleva dentro del cerco de la verdad para que él pueda sobrevivir, porque si él habita el mundo de la locura, está siempre en peligro. El mundo de la locura es el mundo de la ausencia de la verdad, para que ustedes entiendan. ¿Qué es la locura? ¿Cómo entienden ustedes la locura? ¿Cómo es un orate? Una persona loca. Es una persona que está fuera de la realidad. Tiene una idea completamente distorsionada de la verdad. Entonces, no de alguna manera, sino desde el punto de vista cristiano y perfectamente cristiano, el cristiano considera que la gente tiene una idea errada de la verdad. Entonces, para poder sacar a las personas del error, uno tiene que estar seguro que la manera, el pensamiento, las ideas con las cuales va a rescatar a la gente del error son la verdad, po. No una verdad. Aaron.
Pastor, ¿me escucha bien? Muy bien. Ah, ya, perfecto. No, me estaba faltando una pequeña pregunta porque cuando muchas veces interactuamos con gente no cristiana y nos escuchan a nosotros, dicen, bendita locura, decimos muchas veces. Entonces me queda dando vuelta un poco esa frase. ¿Ah? A ver. No, es que si uno los ve ya de una manera más filosófica, yo no, o sea, pondría más cuidado en decir que de mi bendita locura, po. O sea, pondría los pies un poquito más en la tierra, po. Ok, pero ojo que interesante que Interesante, sí, por eso. el uso ahí de la locura es en el sentido Mm. de que vivir de acuerdo a Cristo supone una contradicción completa a la lógica de verdad que usa el mundo. Y es por eso que esta verdad contrastada a la mentira o a la falta de verdad se transforma en una locura, porque tú eres completamente disidente del pensamiento, por así decirlo, normal o de la mayoría. Entonces, en ese sentido es una bendita locura, es una figura retórica, ¿cierto? Que se llama oxímoron, ¿sí? O sea, que tiene un contrario inmediatamente, es como decir agridulce. ¿Entiendes tú? Como una cosa puede ser agria y dulce a la vez, que expresa lo que es en sí mismo la figura literaria del oxímoron, porque oxi, moro, o sea, oxi, afilado, puntiagudo, y moro, que es romo, que no tiene filo. Esa es la figura. El oxímoron es una contradicción en sí misma. Entonces, bendita es una bendita locura. Finalmente, ¿por qué? Porque no es una locura, porque es la verdad, pero enfrentada a la mentira, que se ha enquilosado como verdad, resulta una locura. ¿Me expliqué? ¿Sí? Hermano, Ok, fantástico. hermano, Buen comentario. Adelante, vámonos. por ejemplo, pero volviendo a la pregunta que usted decía, la esposa de John Nash, yo pienso que el ejemplo para nosotros es que vivimos en un mundo que está enfermo y el mundo está enfermo y nosotros como cristianos, pues decía Jesús, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces nosotros debemos, así como ella que no abandonó al esposo esquizofrénico, sino que más bien lo ayudó a encontrar una cura a su enfermedad, al igual debemos de acompañar a los hermanos que están enfermos en este mundo para que ellos también puedan ver la verdad, hermano. Fantástico. Muy lindo, porque fíjate que si, por eso les recomiendo que ustedes vean la película, porque, miren, en ningún caso, nunca la mujer le dijo al esposo, por más que lo amaba, por más que lo quería, que él tenía algún grado de verdad en esa locura que él vivía. El amor que ella le tenía nunca fue, nunca tapó la verdad. Eso es lo que estoy diciendo, que es un problema de las maneras filosóficas en que algunos hermanos quieren enfrentar el proceso de secularización, adaptándose a las ideas que son contradictorias y por tanto locura real, a la revelación bíblica. Porque ese es un poco el tema de las filosofías humanas, el intento de acomodarse, de entender los contextos, e ir restándole valor al poder normativo que tiene la palabra del Señor para transformar la mente del ser humano y llevarlo otra vez aquí hay una redundancia, a la verdadera verdad, ¿cierto? Este pleonasmo, a la verdadera verdad, o sea, a la verdad, porque solo hay una verdad, no hay más verdades, si no existe la verdad. Entonces esta mujer no concede eso en la película, es muy interesante. El gallo es un genio y el gallo está viviendo en la cabeza la idea de que hay una conspiración mundial y él es un gallo que es capaz de entender una comunicación que hay entre los centros de poder en los diarios, en las transmisiones de la radio, en la fotografía, las publicaciones, y el gallo escondido se va a unos galpones donde él empieza a colocar una foto, dos, tres, cuatro recortes de diario. Al final es una locura porque tiene las paredes llenas de recortes de periódicos, cosas ahí. El tipo tira puntos de un lado al otro y hace esquemas matemáticos, porque es un matemático, para poder sacar relaciones de que hay una conspiración y él está absolutamente en la conspiración y la entiende. Es una locura completa. No es una verdad lo que él está viviendo. Es un esquizofrénico.
y está poniendo en riesgo su propia vida, la vida de su familia, la estabilidad de su matrimonio. Pero la mujer nunca, y ahí está el tema de cómo nosotros podemos guiar este mundo. La mujer nunca se mete al mundo de él y dice, sí, mira, a lo mejor hay una conspiración, pero no, la mujer con mucho amor lo soporta, lo quiere, lo aguanta, ¿cierto? Es un colchón para él, pero nunca cede a tratar de hacer ver que él pueda tener en algún momento la verdad. Entonces, el problema de la iglesia evangélica, sobre todo en la época de la modernidad y más fuertemente la posmodernidad, es tratar de adaptarse a los sistemas filosóficos humanos para desde ahí traerlos a ellos a Cristo, lo que nunca termina ocurriendo. No, eso no, no ocurre. Eso nunca ha ocurrido, ¿me entiendes? Entonces, más bien lo que está ocurriendo ahí es que los cristianos terminan en esa especie, viviendo esa especie de locura, o entre la verdad y entre la locura, justificada por un amor más bien infantil, no un amor maduro, que si bien es cierto, quiere lo mejor del otro, no está dispuesto a la mentira por traerlo, sino que siempre dice la verdad. Es el amor maduro, no es amor erótico, no es amor sentimental, es un amor con conocimiento claro de las implicancias que tiene el pecado, de las implicancias que tiene el mal y la mentira. Lo que uno hace tiene implicancias. Entonces, el creyente maduro lucha por la verdad. Y vamos entonces ahora a esta segunda clase, saliendo de este repaso, y es por eso que lleva por título La guerra por la verdad. Ese es el título del el capítulo al cual entramos ahora. La guerra por la verdad. Inmediatamente se nos pone como versículo inspiracional Efesios capítulo 6, 13 al 15. Ustedes conocen este pasaje que se le denomina el cinturón de la verdad, ¿cierto? Entonces, el tema es aquí la verdad. Y se nos presenta el tema de que en todos los sistemas humanos, de razonamiento, se puede ver una misma línea, un mismo divagar filosófico cíclico en el ser humano, en la cabeza del hombre. Y yo he llegado a la conclusión, como pastor, también por vivencia, que ocurre también en la experiencia personal con Dios, que uno parte de un sistema de seguridad. O sea, uno comienza con la férrea idea de que es posible conocer, que es posible llegar a conocer la verdad. Eso en el comienzo con mucha fe, con mucho optimismo. Y si ustedes se dan cuenta, cuando uno se convierte a Cristo, a lo mejor no tiene todo este bagaje filosófico, pero lo experimenta. Uno está completamente seguro de que ha encontrado la verdad, no una verdad. Si usted se convirtió realmente a Cristo, tuvo una experiencia con Él, va a estar de acuerdo conmigo. Que uno cuando se convierte a Cristo, sin necesidad de ningún bagaje intelectual o filosófico, entra en un ambiente donde uno dice, yo encontré lo que estaba buscando, encontré la plena verdad. Y uno parte con mucha fe. En la filosofía es lo mismo. Si ustedes miran la vida de los griegos, van a ver ustedes que los primeros análisis griegos partieron con esta idea de que era posible conocer, era posible encontrar la verdad. Y aquí entonces se nos presenta a estos filósofos clásicos que hablaron del conocimiento y de esa posibilidad de alcanzar o de poder conocer. Pero inmediatamente esta línea viene una bajada donde aparecen pensadores griegos que instalan la duda de que se pueda llegar a encontrar la verdad, se pueda llegar a conocer, o sea, que pueda haber algo cierto. Se instala la duda. Entonces la curva empieza a bajar. Y luego vienen otros filósofos griegos en la misma época que, ¿cómo podemos decirlo? Que empiezan a anquilosar la duda digamos, como una verdad absoluta. No hay verdad. Otra contradicción. La única verdad absoluta es que no hay verdad. Nada es fijo, no se puede conocer, es imposible hacerlo, y se cae en lo que se denomina una especie de pozo de la desesperación. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano, por su naturaleza ontológica, por su naturaleza pensante, y que se cuestiona el sentido de la vida, el ser, cae en una desesperación.
Pues si no tienes una verdad de la cual tomarte, si no existe la verdad, no se puede conocer, lo que hay finalmente es desesperación. Entonces, partes de la seguridad completa, dice Richard Ramsay, bajas a la duda y llegas al pozo de la desesperación. Entonces él comienza a poner filósofos griegos, que va a estar, es parte de la tarea que ustedes van a hacer, van a analizar cómo pensaron estos filósofos, y yo aquí lo que les voy a recomendar, no les puedo obligar porque las tareas son hacer las tareas después del capítulo, pero les recomiendo que ustedes investiguen el pensamiento de estos filósofos, ¿ya? Y se van a dar cuenta que pasa exactamente eso. Tienen personaje griego con mucha seguridad, con mucha fe en palabras cristianas, respecto de la posibilidad de conocer, de estar seguros en algo, de estar parados en algo que es lógico, racional, ¿ah? Que nos da seguridad. Y pasas a la duda y llegas al pozo de la desesperación. Y inmediatamente las consecuencias de la desesperación se viven en la raza humana, en los seres humanos, y vienen filósofos que intentan empezar a rescatar ese proceso de desesperación. Intentan volver, ¿cierto? Y luego, los que lo logran, llegan a levantar la línea a lo que se denomina la ética, que son filósofos que mantienen la duda, que se mantienen en la duda, que no tienen una seguridad plena de la verdad y de que se puede alcanzar el conocimiento, pero toman la decisión, porque no se puede estar en el pozo de la desesperación, toman la decisión de vivir éticamente. Aunque la ética no les da satisfacción, la ética no les da plena seguridad, no están como al principio, es como donde logran mantenerse lejos de ese pozo de desesperación, pero nunca vuelven a la seguridad completa. Ese es el análisis que hace Ramsay del pensamiento griego. Y luego, él dice que ese mismo pensamiento se logra ver en la época del modernismo y la posmodernidad. Partes con filósofos altamente creyentes en el sentido de que creen que es posible conocer, que es posible encontrar una verdad, ¿cierto? Parte muy ahí con el Francis Bacon, ¿no? Padre del método científico, pensadores como John Locke, que dicen que sí es posible llegar a conocer a través de la experiencia. O sea, se puede llegar a conocer, se puede tener certeza de situaciones, de cosas, de realidades. Están muy ahí en la fe, arriba en filosofía. Pero luego viene la duda, como Hume, ¿no? Que plantea dudas a eso. ¿Se podrá llegar a conocer? Y empieza la duda. Y luego aparecen otros filósofos que dicen, no, realmente no se puede llegar a conocer nada. ¿Qué es lo que hay? Es el vacío. Nosotros no somos nada. Caemos en plena subjetividad. Personajes como Nietzsche, ¿no? El nihilismo. Y ahí ya se define ese pozo de la angustia como nihilismo. No hay nada. La vaciedad, el vacío, no existe nada. No hay nada. Sí, imagínense cómo vive una persona enfrentándose con ese cuerpo filosófico a la vida. No hay nada. Nada vale la pena en realidad. Y luego, bueno, pasa lo mismo que en el mundo griego. Empiezan a tratar de recuperarse algunos, y tú vas a encontrar ahí, ¿cierto?, a pensadores como Immanuel Kant, que tratan de levantar nuevamente el tema de la razón, si se puede llegar a conocer, y ensayan formas filosóficas de cómo probar de que sí es posible alcanzar cierto conocimiento, y tienes una etapa un poquito más alta que trata de salir más del pozo de la desesperación, que llegan a la ética, que son los existencialistas, ¿sí? Como Soren Kierkegaard, Pascal, qué sé yo, Jean Marcel de los franceses, católicos, y ahí tú puedes ubicar también a los teólogos de la liberación, de la teología de la liberación, y a otras ramas del pensamiento liberal alemán que terminaron siendo más bien existencialistas como Karl Barth. Pero nunca vuelves a la plena seguridad, sino solamente a vivir un compromiso ético. ¿Por qué es tan importante esto que nos presenta Ramsay y la lucha por la verdad? Es importante porque ustedes ven que el sistema de comprensión filosófica y de razonamiento humano entra a la iglesia, entra completamente a la iglesia, y eso es lo que estaba pasando en nuestros seminarios teológicos, que esa misma curva y esa misma experiencia es la que viven los profesores del seminario, y por consiguiente es la que viven sus alumnos, y son las ideas que se llevan finalmente
a la iglesia. Y alguien hizo, bueno, Joel hizo digamos, el parangón con lo que está pasando hoy día. Tú tienes la mitad del mundo evangélico en Chile que le está encontrando significado a la vida en cuestiones sociales, en luchas éticas. Y yo vuelvo a decir, no está mal, sí está bien, pero son luchas éticas que no te dan la plena satisfacción de tener la seguridad de que estás parado en la verdad completa y perfecta, no una verdad a medias, no otra verdad, sino en toda la verdad. Ellos reemplazan eso finalmente por una propuesta ética, que es lo que pasa hoy día. Aquí en Chile la situación es mitad y mitad. La mitad de los evangélicos están súper claros, por ejemplo, por eso muchos de ellos rechazaron, pensando, este tema de la lucha social no es, sino que aquí lo que hay que buscar es la libertad para poder seguir predicando el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque es la verdad. Porque el ser humano necesita la verdad. Eso, por eso lo hicieron, por eso votaron rechazo. No porque no quieran cambios sociales, sino porque dicen, finalmente, si yo pongo estos dos elementos, la ética y la justicia social, y la verdad que viene de fuera del mundo y que es la verdad única que salva al hombre, esa es la que debe tener prioridad a la hora de tomar una decisión política. ¿Por qué? Porque creo que es la verdad. Y si tengo libertad para predicarla, esto va a cambiar el mundo. Si yo no creo eso, entonces puedo llegar a considerar que lo más importante es la lucha ética. Entonces me sumo a las luchas éticas seculares. ¿Me voy explicando? Entonces, es interesante cómo él va trabajando esta idea. Comentario, porque ustedes leyeron el texto y yo imagino que comenzaron a hacer sus tareas. Adelante. Me Tenemos por parece ahí interesante, por ejemplo, que en el mundo griego, que eran sumamente religiosos y tenían incluso esa cuestión de los dioses y la mitología, creo que era la cosmogonía, se le llamaban en los griegos, pero cómo aparecen los presocráticos tratando de interpretar ellos ya no desde un punto religioso, a lo que ellos le llamaban un poco, me miraban como muy tonto tal vez, y tratan de explicar ellos con sus presupuestos y explicar lo que ellos entienden por verdad, ¿va? Cómo es que se originó todo esto. Después viene Platón, y aunque Platón ya trae, pero viene Sócrates, y aunque él ya viene con otras ideas que Platón las plasma en lo que eran las ideas, pero es interesante que todos terminan en algo, que no logran dar una explicación certera al origen de todo esto. Pero es que Platón hablaba de las ideas, después viene Aristóteles, le contradice, y todo eso ha sido como cíclico, ¿va? Porque de repente vienen personas que quieren buscar la verdad, la verdadera verdad, ¿va? Que es Cristo, pero nuevamente, en el caso de la iglesia primitiva, inicia el movimiento primitivo con los apóstoles y luego empiezan a venir los gnósticos, los fariseos y siempre tratan de torcer, digamos, la verdad, ¿verdad, hermano? Por eso me parece interesante esos aspectos que menciona ahí Rams en el segundo capítulo. Es interesante. Y les voy a pedir que ustedes investiguen el pensamiento. Él parte y utiliza como modelo a Tales, ¿cierto? A Tales de Mileto, como una persona que sí, como un griego, que trata de plantear la certeza del conocimiento. Se puede llegar a conocer con plena seguridad. Pero luego, ¿cierto? Llegan pensadores como Heráclito y Protágoras que plantean la duda. Esa duda se va al pozo de la desesperación con Gorgias y Cratilo, que ya dicen, no hay nada. Y se levantan en personajes como dice Arturo, como Platón y Aristóteles, que tratan de recuperar nuevamente esta idea de que sí se puede encontrar la verdad. Lo hacen de manera distinta los dos, ¿no? Platón a través del misticismo, de su propuesta de la cueva de Platón, ¿no? Y el otro lo hace desde la lógica y la racionalidad se puede llegar a conocer. Pero interesante, mantienen, o sea, han quedado como con el virus de la duda dentro de sí. Están en una lucha porque dudan, que no es lo que pasaba con el que comienza arriba, con pensadores como Tales. ¿Y cuál es el problema? Que luego llegas tú a modelos de filosofía que son éticos,
como el caso de los estoicos, los epicúreos, ¿cierto? Pero ya no es seguridad, sino es ética con escepticismo. Son escépticos, son éticos, pero escépticos. Y si tú te pones a mirar, por ejemplo, en la vida teológica de los alemanes, cuando uno habla de teología alemana, de la teología liberal o de la alta crítica, uno no puede decir de los alemanes que están en ese mundo, de que son gente mala, odiosa o endemoniada. No, son personajes altamente éticos, que viven la ética del cristianismo, no quieren pasar a llevar al otro. Y tú puedes ver elementos de su filosofía en la sociedad alemana o en la sociedad de los europeos. Pues son sociedades bastante organizadas, que son responsables, les cuesta menos entender esta cuestión de los derechos y los deberes, por ejemplo. Aquí en Chile la gente toda habla de puros derechos, y el latinoamericano, pero no habla de deberes. Al europeo le es mucho más fácil entender esta cuestión de los derechos y de los deberes. ¿Por qué razón? Por la amplia influencia de la ética filosófica que tiene su análisis teológico. Tienen una ética y está súper bien. O sea, quienes han tenido la posibilidad de viajar a Europa, o sea, que se siente en la calle la manera de vivir de las personas. Yo he tenido la posibilidad de estar muchas veces en España, en Suecia, en Inglaterra. Las calles están completamente limpias, la gente no bota la basura. Mira, hay que tener una formación realmente buena para levantar la porquería del perro cuando tú lo sacas. Porque para ellos no es una moda. No es ser, estoy pro, yo soy, entonces voy a levantar la popó del perro y la voy a tirar. Lo hacen porque lo tienen integrado en su sistema ético, porque son siglos de pensar así. Entonces uno podría decir, pero qué fantástico, el cristianismo que llegaron. Sí, pues, pero ¿cuál es el problema? Es que además de éticos, son escépticos. No están dispuestos a aceptar que hay una verdad absoluta. Y eso los mantiene como en una lucha siempre, en la depresión, porque están pegados a través de elementos como el existencialismo, que fue el que los recuperó finalmente, ¿cierto? De la falta de fe completa, del completo pozo de la desesperación, fue el escepticismo que los mantiene pegados con una delgada línea, que es de lo cual hablaba Karl Barth, al totalmente otro. Y por eso que Barth, cuando habla de Dios, habla del totalmente otro, del inconocible, el que solo se puede conocer a través de una delgada línea. ¿Cuál? De esa experiencia personal que tiene uno con Dios en algún momento, pero que está completamente fuera de la Biblia, que no tiene base en la Biblia, sino es el encuentro personal. Por eso los mismos bartianos trataron a los cristianos de adoradores de un libro, de bibliólatras, porque la Biblia no es lo que importa para ellos, sino el haber tenido algo, el haberse encontrado con ese totalmente otro, desconocido, inconocible, si es el mismo sistema filosófico dentro de los cuerpos de argumentación evangélica. El inconocible, no se puede conocer, es la idea, es la misma idea. No hay certeza, no hay seguridad de que se pueda adquirir conocimiento, por tanto no puedes conocer tampoco nada de Dios. Y sí, el existencialismo lo recupera a través de un elemento que llaman ellos el encuentro. Creo que yo se lo he explicado en mis clases de teología a ustedes, cuando el predicador está dando su sermón y dijo algo tan impactante que te tocó el alma, a eso los existencialistas le llaman el encuentro. O sea, eso fue palabra de Dios, cuando te tocó aquí, en el corazón. ¿Y eso tiene algo de verdad? Sí, pero no es todo, porque ellos luego dicen, pero es una experiencia personal completamente lejana a aceptar que el texto del cual deviene esa experiencia es normativo, es del cielo absoluto y está completamente aparte porque es divino. Ellos no aceptan eso, tienen escepticismo a eso. Y eso los mantiene en una delgada línea y terminan viviendo de manera ética, una ética envidiable. Yo lo reconozco, una ética envidiable, pero que no les da felicidad. Los países
Los países europeos, muchos de esos países son tristes, ellos mismos lo dicen, son países tristes. Porque nadie quiere vivir así sin tener una seguridad plena. El creyente comienza con una certeza absoluta de lo que vive, cree, piensa y hace, según la Biblia, es la verdad. Y eso te da una fuerza tremenda para vivir, para entenderte a ti mismo, que en el fondo es lo que andamos buscando. Una cosmovisión, un paradigma, una manera de ver la vida que descifre los enigmas a los cuales está suscrito el hombre y la raza humana. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es la razón para estar vivo? ¿Hacia dónde vamos? Lo soluciona esa seguridad. ¿Sí? Es interesante, es bonito. Comentario, te veo ahí que saltas, Eduardo. ¿O estoy equivocado? No, poniendo atención nomás, integrándome al curso, está bien interesante la- el paradigma que plantea esta cosmovisión y cómo hacemos que encaje con la sociedad. Cómo primero tratar de entenderla uno y aplicarla, mucho más complicado. Si siquiera recién la tratamos de dilucidar cada uno, me imagino lo complejo que debe ser. Y pensando en la posición justamente que va a tener este grupo de personas en la convención, se me venía a la mente esto mismo, o sea, la confrontación de ideas, justamente de cosmovisiones, de formas de ver el problema y la solución. Entonces estaba dándole como vuelta a eso. O sea, se va a juntar una multiplicidad de distintas formas de ver la vida, entre ellas la cristiana, y nada, pensaba en eso. No quiero hablar de resultados ni nada, sino que solamente pensar en eso. Eso, súper interesante el tema. Así que estamos aquí. Y ojo que ahí hay un tema interesante. A los latinoamericanos, lo acabo de decir, nos cuesta más vivir esa cuestión de la ética en profundidad, como ya han tenido práctica los europeos, porque los europeos han pasado bastante más guerras, revoluciones que nosotros. Revoluciones también y guerras religiosas. Entonces, yo no sé cuán listos estamos nosotros para aceptar que somos un país grande, diferente al resto de América Latina. Claro, seguramente somos diferentes en algunas cosas a los centroamericanos, a los argentinos, a los uruguayos, pero mantenemos elementos en común, somos muy todavía infantiles y no sé si estamos bien para vivir una ética que esté completamente desprendida de malas intenciones personales, eh, que intente, por ejemplo, imponer ideas propias en detrito de otras que no les gustan. Interesante. Si ustedes miran adelante, Arturo. Vamos Por adelante. ejemplo, hermano, pero quiero hacer mención de algo muy interesante, que igual le pedí al hermano Pastor Reyes que no se fuera a malinterpretar mi comentario. Pero, por ejemplo, en el libro de Ramsay, él menciona en el primer capítulo de que los cristianos buscamos respuestas en otros presupuestos, incluso en los psicológicos, para dar respuestas a nuestras interrogantes. Sí. Y me parecía interesante lo que hablaba el hermano, de que nosotros incluso entramos en ese campo de la duda de cómo vamos a reaccionar ante el mundo secular, cuando el papel de un verdadero cristiano sería defender la verdad que hemos descubierto en la Biblia. Tú me puedes corregir, creo que fue Dostoyevsky el que dijo, si me quitaran, si tengo la verdad de Cristo y me quitaran la verdad, me quedo con Cristo. O sea que tenía una idea bien clara de que lo que la Biblia enseña era una verdad. Y si nosotros los cristianos entramos en un escepticismo incluso en eso, es por eso que creo que el mundo está como está, porque nosotros que decimos tener la verdad, no vivimos congruentemente a ese pensamiento, hermano. Ese otro tema, po. Ese otro tema, po. Que los escépticos, pero éticos, tienen siempre algo que decirnos a nosotros.
Y Ramsay es perspicaz al descubrirlo, porque él no está diciendo que ellos sean malos. Lo que está proponiendo Ramsay es el intento de terminar con la esquizofrenia intelectual y estar en esa duda y volver nuevamente a creer, a confiar y a creer que la Biblia es la palabra del Señor y a luchar por ella, ¿cierto? A luchar por esa verdad. Pero reconoce que quienes están también en esta seguridad a veces olvidan elementos importantes de la ética. Y quien nos grita sobre estos temas es, por ejemplo, las teologías radicales. Aquí él pone como ejemplo la teología de la liberación. ¿Cuál es la gran enseñanza de la teología de la liberación? Dice él, que nos están diciendo que uno no puede separar pensamiento, idea, teoría de la praxis. Y a él critica, y en la crítica que hace la teología de la liberación, la iglesia se dedica a la contemplación o, en último caso, ¿cierto?, al misticismo. Es un poco fea esa palabra, pero sí, también lo hay. Al misticismo dentro de la iglesia y no activa en el mundo. Y que es propio también también puede tener explicaciones en el desarrollo mismo del mundo religioso en un país, como pasa en América Latina, que recién entre su tercera y cuarta generación los evangélicos logran entender bien sus cuerpos de análisis del evangelio y las implicancias que él tiene en la sociedad. ¿Por qué? Porque, según los análisis de los sociólogos cristianos, entre la tercera y la cuarta generación muere el que ellos denominan el neófito. O sea, el que parte con pura fe y bien, pero que es solo carisma, pasa por la tradición y en la época de la burocracia muere, digamos, y le da lugar a nuevas generaciones cristianas que logran interpretar el evangelio en su tiempo para hacer una respuesta y para ocasionar lo que hace generalmente el protestantismo, que es reforma su contexto. Pero claro, la teología radical, en este caso él ocupa la teología de la liberación, nos habla de eso, pues, de la falta de activismo que tiene muchas veces la iglesia evangélica, que es contemplativa. Creo que yo en mi curso de teología contemporánea les expliqué a ustedes que la gracia de las teologías radicales es que siempre logran tomar un punto que la iglesia no ve o que ve poco. El caso, pero no son verdad completa, tienen muchos elementos de la filosofía mundana, por así decirlo, de los cuerpos de análisis mundanos que son escépticos, que son racionales, etc. Tiene mucho de eso. Pero sí logran captar algún elemento que la iglesia tradicional no ve. En el caso de la teología de la liberación, es la necesidad del activismo, de la praxis cristiana. Si la iglesia, y miren lo que les voy a decir a ustedes hay varios jóvenes aquí, si la iglesia evangélica hubiese sido más activista los años que pasaron con los pobres, si hubiésemos estado más trabajando en las medias aguas, con la gente, no estoy diciendo que ese sea el trabajo evangélico, porque yo vuelvo a afirmar con mi idea teológica que la labor social, el trabajo social, la misericordia, todo eso que hacemos nosotros en praxis, los cristianos, debe ser un reflejo del evangelio causando cosas en nosotros, y no al revés. El problema de los cabros hoy día es que quieren activar sin ser, sin entender, sin darle la importancia al evangelio. No es un reflejo del evangelio en sus vidas, sino una copia de la solidaridad entendida desde los cuerpos argumentativos seculares. Ese es el problema. Ahí está. Pero sí, manteniendo el equilibrio, la iglesia evangélica en México, o en Centroamérica, en Guatemala, en todos estos lugares donde crece el movimiento evangélico, hubiese tenido más activismo a favor de los pobres, manteniendo que el evangelio es lo más importante, la transformación del corazón, el pensamiento, la seguridad de la gente para vivir, pero haciendo labor social, no habríamos tenido un campo o una tierra tan fértil para que ideas seculares de la liberación y del activismo político y social sembraran cosas que hoy día no son buenas dentro de nuestro mundo. Porque eso que tenemos nosotros, tenemos mucha gente evangélica que se confundió en esto y ha dejado el evangelio por el activismo social que tiene más carácter secular. Entonces, las teologías radicales muestran justamente eso, que le recuerdan a la iglesia aspectos que ha dejado. Vean ustedes el tema, por ejemplo, de la teología de la muerte de Dios, ¿cierto? De Bamian. Él dice, bueno,
¿por qué no reconocen que ustedes ya no creen en Dios si ustedes no viven como gente que cree en Dios? Es mejor aceptar el estribillo de Nietzsche, que ha dicho Dios está muerto, y la reverberancia qué sé yo, en Dietrich Bonhoeffer, en Fletcher y los de la teología de la moral de situación, y reconozcan mejor que ustedes, como no viven como si Dios existiera, digan mejor que Dios ha muerto. O en la teología secular de Harvey Koch, donde él dice, mire, ¿saben qué? El cristianismo está llamado simplemente a convertirse en una iglesia secular. El secularismo no es algo contrario a la iglesia, sino más bien un proceso del cristianismo. El cristianismo está llamado finalmente a que desaparezca esa línea entre el mundo cristiano y el mundo secular. Y la ciudad de Dios podría ser la ciudad secular, simplemente la gran iglesia. ¿Estamos? ¿Pero por qué? Porque la ciudad secular, o en la teología de la secularización, ven elementos interesantes que la iglesia no ha visto. Esta extrema separación, la línea divisoria entre nosotros y el ellos, la ausencia de activismo ahí otra vez. Son muy militantes las teologías radicales, pero va mostrando esa cuestión, que nos falta a los que tenemos la seguridad, por así decirlo, los elementos de ética. Pero son puntos que hay que rescatar, y eso es lo que yo digo siempre en mis cursos de teología. Yo no estoy en contra de la teología contemporánea, de aprenderla. Hay que aprenderla, hay que conocerla tal cual es, porque tienen elementos que nos recuerdan a nosotros, que no hemos visto. En ese sentido son teologías de crisis, son buenas, pero otra cosa es aceptarlas completamente como modo de vida. ¿Por qué? Porque son escépticas. Son escépticas. Y dentro de esta línea que nos presenta Ramsay, ¿cierto? Están recién levantándose la fe y no llegan a la plena seguridad que da creer y aceptar que la Biblia es la palabra del Señor y que hay una verdad que es real, que existe la verdad, que se puede conocer la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él se declara como la plena verdad. La verdad existe y la verdad fue hecha carne, caminó entre nosotros los hombres, eso dice el texto. Y nos ha reflejado Cristo al Padre mismo. Hay una verdad que da seguridad. Y no podemos nosotros reemplazarla por el escepticismo, aunque tenga elementos de ética que nos estén desafiando a vivir aspectos del cristianismo que no hemos vivido en intensidad. ¿Me explico, cierto? Sí, ok, bueno. En esta línea, ustedes tienen que hacerlo su tarea. Él presenta los filósofos de la época de la modernidad y la posmodernidad. Y antes de hacerlo, nos da el ejemplo de un cuadro, ¿cierto? De Francis Bacon, no el Francis Bacon del 16, sino del siglo XX, así que es un pintor. Y nos presenta un cuadro, ¿no? Donde se ve como una especie de obispo, un clérigo, que se le empieza a deformar o a desaparecer la cabeza desde la boca, la nariz hacia arriba, y se ven puros puntos arriba, que un poco muestra la posición en la que se encuentra el ser humano en su plena desesperación, habiendo partido en la modernidad con cuestiones fijas, con la racionalidad, con el pensamiento científico, el empirismo, y empezando a caer hacia la duda, ¿cierto? Y llegando a situaciones de nihilismo e intentando recuperarse nuevamente, pero que termina como resultado en el posmodernismo que vivimos nosotros, en seres humanos que tienen la mitad de la cabeza, están muy confundidos y no tienen un asidero, no tienen tranquilidad, no tienen paz, y que refleja lo que es el siglo XX. Por eso, si el hombre tiene la cabeza de esa manera, así como aparece en esta pintura que se llama Cabeza 16, ¿cierto? ¿Quién lo hace? Claro, que lo pinta Francis Bacon. Se puede entender por qué el resultado ha sido que el siglo XX se conoce por los historiadores como el siglo de las grandes crisis. Por eso, porque el hombre está así, está sin elementos de seguridad. Frente a eso, la pregunta es, ¿qué nos conviene a nosotros como creyentes? ¿Nos conviene vivir el escepticismo? No, pues tenemos que vivir la plena seguridad, dejar la esquizofrenia intelectual y comenzar
como la esposa de Natch, a abstraerse de la locura del esposo, pero amarlo profundamente para sacarlo a la realidad. Ese es el asunto. Y no vivir como ese cuadro, ¿no? Porque hay mucho de depresión en este siglo. Hay un escritor de la primera escuela de Frankfurt, escuela racionalista de los judíos alemanes, que tuvieron que huir por el gobierno de Hitler a Estados Unidos, que crearon esa escuela, ¿cierto?, racionalista, la escuela de la sospecha, la escuela crítica de Frankfurt. Hay un hombre muy inteligente del cual se está escribiendo un montón ahora, muchos intérpretes de este hombre, porque dicen que el tipo escribió de todo, escribió filosofía, hizo poesía, habló de arte, habló de todo, y vivió muy poco. Él se llama Benjamin Walter, se suicidó, un brillante. Y es muy, me recordé por el tema de este cuadro de Francis Bacon, no el filósofo, sino el del siglo XX. En esta pintura del hombre con la mitad de la cabeza y perdido, ¿no? Que refleja al hombre posmoderno. Me hace pensar en las formas de racionalidad de este Benjamin Walter y la preclaridad que él tiene para ver cuestiones que son reales, pero al mismo tiempo no poder salir de la desesperación y terminar finalmente suicidándose. Él escribe sobre el Angelus Novus, el ángel de la historia. Y yo ni le recomendaría, si no están todavía muy firmes en su fe, que lean ni a Nietzsche ni a Benjamin Walter. Pero fue uno de los problemas que tuve yo en mi doctorado, en mi época más marxistoide, en Arsi, y meterse a leer a Benjamin es interesante, pero también es muy inquietante. Él en su Angelus Novus, él hace una interpretación de un cuadro donde hay un ángel que va volando en la historia, el Angelus Novus, el nuevo ángel. Y de repente ese ángel, porque esa es la idea, ese ángel hace una mirada atrás a la historia, va por la historia, pero hace una mirada atrás y empieza a ver que detrás de él está quedando la porquería, o sea, es solo violencia, oprimidos, los escombros de la historia. Y en ese vuelo, que el ángel es un ángel, mira hacia atrás y ve la realidad de la historia de la humanidad, se le atrapan las alas en los escombros y la cara se le deforma como un demonio, que es un poco lo que refleja esta sociedad y que es la base también de las contraculturas que reaccionan al racionalismo, que no dio a esta seguridad, que no, seguridad humana, que no dio resultado y que finalmente sumerge al mundo en la desesperación. Y tratan de levantarse en las escuelas de la sospecha, las escuelas de la crítica, así mismo como pasa la teología, pasa dentro de esos mundos. Pero llegan a una ética, solo una ética, que reivindica pero que no da seguridad. También está ahí presente en las mismas escuelas de análisis marxista y postmarxista, esa misma línea de la seguridad y la inseguridad, porque si alguien me dice, pero ¿y dónde está entonces la seguridad ahí? Marx, la estructura y la superestructura, todo completamente claro. Pero hasta el mismo marxismo, en su postmarxismo, esta revisión, que es la quinta revisión que existe del marxismo, es completamente casi incomprensible, ese puro multiculturalismo, son luchas distintas, nuevos sujetos políticos desarticulados los unos de los otros, es lo mismo. Pero hay intentos de búsqueda de la ética. Sí hay, claro que hay, por supuesto. Pero se pierden montones de cuestiones que son fijas en la filosofía por todo este posmodernismo de desesperación, que llega a levantarse, pero que solo logra llegar a la ética, pero con una ética escéptica. Y por ser escéptica, también no tiende al bien ni a la concordia, porque siempre en su escepticismo ve al otro como enemigo. Es decir, es complicadísimo. En ese cuadro, el cristianismo es súper relevante, porque el cristianismo presenta una mirada distinta de la vida, de la humanidad y de nuestras relaciones humanas, con un paradigma de seguridad. Ya, pero bueno, ya me fui para allá con el ángel. Peguen una miradita así chiquitita, busquen a Benjamin Walter o Walter Benjamin, Walter Benjamin,
y pegue una miradita al ángel de la historia, o al nuevo ángel, a ver qué pasa con eso. ¿Ya? Y van a ver que él es parte de la primera etapa de la escuela de Frankfurt. Está ahí al nivel de los pensadores como Max Horkheimer y otros pensadores que hablaron de la industria cultural y que hacen toda esta crítica al marxismo clásico, que es más racional y se vuelca en esta especie de posmodernismo extraño que vive el siglo XX, por esta desesperación filosófica. Bien, bueno, ahí él lo hace muy interesantemente y ustedes van a tener que trabajar, hacer el cuadrito con la línea en su tarea, pero él muestra la seguridad de Locke y Descartes, la duda de Hume, ¿cierto? La desesperación que hay en el pensamiento del Marqués de Sade, que es un tipo extremista por lo mismo, por su desespero, ¿no? Y de donde viene la palabra sadismo, ¿no? Que él se entrega completamente al desenfreno sexual y todo eso, porque no hay nada más después de esto. Entonces, la única satisfacción es la satisfacción actual y es entregarse a todas las pasiones más horripilantes porque son propias de uno, porque no hay nada, dice él. Es decir, la historia del Marqués de Sade está muy al lado de, aunque es diferente la expresión, ¿no? Pero del nihilismo de Nietzsche, ¿no? Que dice que no hay nada. Y ahí también podría estar en esa desesperación completa, de mi punto de vista, Benjamin Walter, ¿ya? En esa desesperación absoluta. El ángel que está atrapado y no hay nada, es puro escombro, ¿no? El ángel de la historia. Pero se levanta la filosofía en pensadores como Jean-Paul Sartre, Camus, el existencialismo de Soren Kierkegaard, que ya está más cerca de los elementos interpretativos teológicos en Barth, ¿no? Y en Hegel, en Kant, que está la lucha en todo esto. Por supuesto son de siglos y épocas distintos, pero ahí se ve ese intento de recuperar. Y se llega finalmente a la ética, como siempre, ¿no? En la teología liberal, la teología de liberación. Yo pienso que aquí sí, Richard Ramsay es un poquito, a lo mejor injusto, porque nos pone como ejemplo a Miguel Bonino, y me parece que lo que yo le digo a Miguel Bonino, si bien de repente le hace algunos guiños, más que un guiño a la teología de liberación, en varias de sus conferencias él dijo no estar de acuerdo con la teología de liberación y muchas veces consideró que probablemente no era algo bíblico. Entonces habría que ver bien eso. Pero sí, por lo menos la teología de liberación está ahí en esa ética, pero que es escéptica. Si nos dice algo nosotros los cristianos que no hemos visto o que hemos abandonado, pero es ética, no es completamente seguridad. Bueno, y finalmente, para hoy, el tema de la verdad. ¿Qué nos presenta como problema epistemológico principal del hombre no creyente, el autor, en términos de la verdad? Si el elemento de análisis es la verdad, ¿cuál es la problemática, según el autor, de la manera en que desarrollan sus lógicas para la búsqueda de la verdad los no creyentes? ¿Qué dice aquí Ramsay en su libro? Vamos a ir trabajando así, para no hacer un monólogo de esto, todas las clases ir metiendo un poquito más de diálogo, de puntos de vista y opiniones de ustedes. Ustedes tienen derecho a decir lo que piensen, y está bien, no está bien ni mal, así es la clase. ¿Cómo se plantea el autor aquí? ¿Alguien leyó? Yo imagino que sí. ¿Se acuerdan? Los ayudo un poquito. Bueno, él plantea que la problemática con la verdad del hombre secular es que él piensa ser la medida para decidir qué es verdad y qué no es verdad. Lo que es una contradicción filosófica completa, porque el ser humano es limitado de sí mismo y necesitaría conocer todos los elementos de juicio para poder saber qué es verdad, y dentro de sí mismo no cabe eso. Entonces es una contradicción pensar que el hombre por sí mismo es
el juez para validar o para decir qué es la verdad y qué no es la verdad, o para crear la cerca epistemológica. Pero ese es el elemento complicado del ser humano, porque el ser humano secular, o sea, que no acepta que la Biblia es la revelación divina y hay una verdad que es absoluta, que está fuera de él, entonces él cae en la contradicción de pensar que él puede ser la medida de toda la verdad. Su propia mente tiene derecho a decidir qué es la verdad. El hombre es la medida de todas las cosas. Y estos son resabios, por supuesto, del antropocentrismo, de la modernidad, ¿cierto? Que ponía, sacaba a Dios y ponía en el centro al hombre, completamente. Entonces, en ese proceso, el ser humano secular, que piensa que es la medida de todas las cosas y que él puede definir qué es lo que va a ser verdad y qué es lo que no va a ser verdad, tiene dos maneras, dos opciones epistemológicas, que son las que nos presenta él y que van a ser las preguntas que ustedes van a tener que responder. Primero, él nos dice que la verdad está fuera de su mente, pero él decide qué es lo que acepta y qué es lo que no acepta. O sea, yo soy suficientemente diestro, preparado, culto, inteligente, capaz para definir qué de afuera, de todo lo que yo veo de afuera, va a ser verdad y lo que no va a ser verdad. Y ahí choca con la problemática, ¿cierto? Que no puede estar seguro de nada, porque cualquier nueva verdad que descubra podría contradecir algo que cree, y por lo tanto tendría que saberlo todo para estar seguro de algo. Y él sabe, el hombre, que no lo sabe todo. Entonces esa es la gran contradicción. El hombre no puede ser el juez de la verdad que está afuera, o de las verdades, o decir qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad, por su estrechez, por lo limitado que es en sí mismo el hombre. Es muy, para que usted entienda, muy grande el campo del conocimiento y el saber para que el hombre pueda hacer juicio de qué va a ser verdad y qué no va a ser verdad. La otra conformación epistémica es, bueno, la verdad, yo soy la medida de todas las cosas, pero la verdad no está afuera, sino que está dentro de mí. Yo puedo llegar a saber qué es la verdad auscultando en mi propia mente. ¿Ya? En esta postura, el problema del hombre está en que no puede vivir consecuentemente con su teoría, puesto que en su interior sabe que él no es la fuente de la verdad. O sea, el ser humano sabe, si es honesto consigo mismo, los seres humanos sabemos que nosotros no somos la fuente de la verdad. De hecho, la experiencia empírica del proceso evolutivo del hombre le enseña que él no tiene la verdad dentro de sí, sino la va aprendiendo, la va acumulando a través del tiempo. De hecho, yo tengo la idea, que yo sé que cabe muy mal a personas que me escuchan, pero yo creo que el hombre no evoluciona, o si evoluciona, evoluciona muy lento. Lo que evoluciona y nos permite crecer es este constructo que nosotros denominamos sociedad y cultura. Eso es lo que evoluciona. Y es lo que permite el salto cuántico que ha dado el hombre para salir de las cavernas y de ser un recolector, un cazador y un pescador, que fue hace 10.000, 12.000 años atrás, para convertirse en lo que somos hoy día. Una sociedad organizada, desigual, lo que tú quieras, pero organizada, infinitamente mejor en términos de calidad de vida, con leyes. Hemos construido esta sociedad que nosotros vemos con el mundo de la palabra, el saber, el hablar, la narrativa del lenguaje, pero eso no es porque hemos encontrado verdades dentro de nosotros, sino porque las experiencias de todos los seres humanos a través del tiempo han ido desarrollando algo que nosotros llamamos el acervo cultural, a través de algo que yo creo que es parte de la naturaleza humana, porque yo creo que hay una naturaleza humana, sé que
esto va a ser contradecido por pensadores como Michel Foucault, por ejemplo, que no cree que hay una naturaleza humana. Pero ojo, quiero decir que hay pensadores de la talla de Michel Foucault que creen que hay una naturaleza humana también, ¿no? Como Noam Chomsky. Yo siempre recomiendo en YouTube, hay un enfrentamiento sobre la naturaleza, la posibilidad de la naturaleza, entre Noam Chomsky y Michel Foucault, que yo les recomendaría que ustedes busquen en YouTube. Está interesante porque está traducida, pero está muy buena. Pero bueno, yo creo que hay una naturaleza humana, y esa naturaleza humana se expresa en lo que denominamos nosotros como sentido común, que es lo que nos ha permitido llegar hasta acá. El sentido común, que no es ciencia, pero que es la capacidad que nosotros tenemos de aprender a través del mundo de los sentidos. Es sentido común. El mundo de los sentidos, pero el mundo de los sentidos relacionados entre sí y asociados a la experiencia humana. Eso es el sentido común. Aristóteles le llamaba los sensibles comunes. O sea que nosotros aprendemos por la información que nos dan nuestros sentidos mezclados y la socialización de ese conocimiento, que a través del paso del tiempo ha permitido la creación de la cultura y la sociedad humana, que es lo que evoluciona y lo que hay que cuidar. Por eso cada vez que viene un proceso revolucionario, yo ya un poco más viejo, que ya he dejado estas predilecciones por el marxismo, he llegado a creer, ¿cierto?, que estas revoluciones son malas porque rompen el curso natural de las cosas, el pulso natural de la vida, que es la evolución y no la reevolución. O sea, empujar la evolución natural de las cosas es la revolución. Esas cosas nunca funcionan. Siempre conducen a distopía, a pugnas y a fracasos humanos. Lo que funciona es el pulso natural de la vida, que es la evolución. Y la evolución de la cultura, más que del hombre. La evolución de la cultura a través de el uso de la naturaleza humana, que está relacionada al sentido común. O sea, conocer a través del mundo de los sentidos relacionados. ¿Sí? Yo puedo saber, siempre doy el mismo ejemplo porque me gusta mucho y es fácil de entenderlo. Yo puedo saber, ¿cierto? Digamos que una sustancia granulada, blanca, es azúcar, ¿cierto? Por el tacto. Pero si utilizo el sentido del gusto y la pruebo, puede que a lo mejor no es azúcar, sino es sal. Entonces, la mezcla de dos sentidos, el gusto y el tacto, me ayudan a conocer. Pero ese conocimiento lo adquiere la sociedad por, valga la redundancia, por socialización, porque lo compartimos. Entonces, esta cuestión de accesar al mundo del conocimiento a través de los sentidos y la socialización de lo aprendido es lo que se denomina el sentido común. Y eso hemos ido nosotros atesorando como acervo cultural. Ahí, bueno, la música, la técnica, la tecné, todas esas cosas empiezan a conformar un cúmulo de elementos que hacen la sociedad humana. Y lo que avanza, y lo que se desarrolla, y lo que evoluciona es la cultura humana. Por eso yo no estoy de acuerdo hoy día con la revolución, porque la revolución lo que intenta es la destrucción de la cultura, sobre todo los que son más radicales, para empezar de nuevo algo, y detrás de eso siempre está la idea del tema de la verdad. ¿De dónde está la verdad? Dentro de uno. Algo nuevo dentro de uno. Y no es así. El ser humano no es la medida de todas las cosas. Somos bastante limitados. Yo le tengo bastante más fe a la cultura, al acervo cultural y a la cultura bien entendida, ¿no? No al concepto de cultura marxistoide, entendido como manifestaciones cualquiera del saber humano, como armas como herramientas de subversión, porque ese es un poco el concepto cultural que hay hoy día, ¿no? Por eso el tema que hoy lo que es cultura debe subvertir, o sea, hacer los murales y que lo hace cualquiera, ¿no? Hablo yo más bien de la cultura, aunque sea visto como fallo, de la cultura no residual, sino la cultura eh, que está amparada en la amplia especialización de los quehaceres artísticos y las dotes humanas.
o sea, lo que denominamos la cultura clásica, que ellos van a llamar dominante, que es hegemónica. Bueno. Pero la cultura, eso que nosotros hemos desarrollado, que incluye también la técnica, hablo de la palabra cultura, viene la palabra cultus, ¿cierto? Que es cultivar, y que viene a derivar en las ideas de cultivo y cultivarse a sí mismo. Esa es la cultura, ¿no? A todo esto, la palabra cultura es una de las palabras más difíciles de definir el diccionario. O sea, han habido discusiones sobre el concepto de cultura durante 300 años y el mundo marxista, sabiendo que es una cuestión tan importante, lo ha utilizado para la revolución y para subvertir. Por eso hoy día el cambio que hay es absolutamente orientado hacia la cultura. Esta nueva revisión marxista es cultural por esa razón, porque la cultura es lo que realmente transforma, o lo que permite la evolución. No es el ser humano es más lento, el ser humano somos más torpes, salvo las excepciones. Y por eso yo creo en la libertad humana y no en la igualdad, porque en la diversidad hay posibilidad para los genios, para los que destacan. Y esto, aunque suene feo y no les gusta a los iguales, son los que permiten que demos esos saltos. Yo no sé, pues Dios lo hizo así, o la naturaleza, sino que hizo que unos tengan más materia gris que otros no tenemos tanto y hay otros que tienen mucha materia gris, pero permiten que los que no somos tan diestros avancemos. Así lo hace la naturaleza. Por eso también el pulso de la naturaleza no es la igualdad, sino la diversidad y la complementariedad, no la igualdad. Es una idea tonta, una idea loca, digamos, marxistoide. Pero bueno, no sé por qué me perdí allá. Bueno, el tema del concepto de la verdad, pues estamos terminando ya. Perdón que de repente me entusiasmo, ustedes me pueden detener. Entonces, el concepto de verdad que tenemos distinto. Considera que la verdad está afuera de nosotros, pero es absoluta y revelada. Está fuera del plano, no solo fuera de nosotros, sino está fuera del plano humano. ¿Cierto? Es extemporánea y nos ha sido revelada en la persona de Cristo, en la palabra de Dios y Cristo, que es la última revelación. Y como es palabra revelada y viene del cielo y es extemporánea en nosotros, es absoluta y normativa. Entonces, cuando el hombre acepta esto como la única verdad, tiene seguridad para vivir, porque nosotros, miren, no logramos vivir toda la verdad, porque la verdad es muy grande, pero el tener elementos de la verdad dentro de nosotros, haciendo vida, ya nos da esa plena seguridad, aunque sepamos nosotros que no tenemos la verdad completa por un hecho sencillo, que no podemos abarcar la verdad dentro de nosotros. Pero la verdad que tenemos y que logramos captar es suficiente para la seguridad. Y ese es el tema, para poder resolver el problema del paradigma humano, para poder interpretar nuestra vida, nuestra razón de ser, la razón de la especie, la razón para vivir, en los propósitos y para morir, para darle un significante a la vida que permita estar estable y sin necesidad de la esquizofrenia. ¿Sí? Comentarios. A lo mejor pueden hacerlo desde la ilustración que nos pone en el capítulo Chesterton, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo que él da? Por ahí, Joel, parece. O Arturo, no sé, o alguien de ustedes. Harold, Carlos, tan cansado hoy día. Llegué con más fuerza yo me levanté temprano hoy día dando entrevistas y cosas así. Bueno, él habla de un náufrago. Es decir, da como Chesterton coloca ese ejemplo. Esto es como un náufrago que pierde la memoria en un hundimiento, un naufragio, y se encuentra de repente en una playa solo. Y se encuentra con restos del barco, una brújula, algunas cosas, qué sé yo, un mapa, algunas cosillas, que le pueden ayudar a entender cuál es la realidad y por qué está ahí. Pero solo no puede. Necesita que alguien venga y le explique lo que pasó. Un poco eso es el hecho de aceptar
la revelación divina y absoluta, que es un paradigma que te explica por qué estamos aquí y cómo salir de donde estamos. Ese es el papel del Evangelio, y el concepto de verdad que nosotros manejamos. El Evangelio te ayuda a entenderte a ti mismo y por qué estás aquí y qué fue lo que pasó, cómo llegamos a esta situación. ¿Ah? Y le da una respuesta que es segura al hombre. Eso cree el cristianismo, no puede estar en desacuerdo con eso, y vivir en la plena inseguridad y optar como máximo a la ética escéptica, porque no hay más en la historia de la humanidad, no hay más. ¿Ya? Y hay otra ilustración de las hojas del libro que yo lo voy a dejar para que ustedes lo analicen y hagan su tarea. Bueno, no los quiero aburrir más, hoy día creo que es como suficiente. ¿Qué les parece? ¿Cómo se sienten? ¿Hay alguna opinión más o alguna consulta? ¿Qué piensan del curso? Hasta aquí. Se va a empezar a poner bueno, ¿eh? Que le hace falta a muchos pastores tomar clases como esto, porque no viven ni en la verdad y viven en esquizofrenia dentro de sus iglesias. Qué triste, ¿no? Sí, puede Hermano pasar. Luciano, Es verdad. hermano, y te hago una pregunta, pero te lo hago como una invitación, no como confrontativa, sino que todo lo que hablaste está muy bien, un panorama muy, muy interesante. Pero tú como pastor, digamos, en esta lucha de la búsqueda de la verdad, bíblicamente, ¿cómo defenderías tú el punto para buscar la verdad? Bueno, yo lo acabo de decir, yo para poder recuperarme completamente, tuve que volver a aceptar que yo no voy a encontrar la verdad por mí mismo, que es lo que intenté hacer, porque pasé por la seguridad sencilla de no conocer la teología, de no conocerla en profundidad, nada, pero vivir una vida muy segura como creyente, como un predicador, como un joven que había despertado a la verdadera vida y cambió todo en mí, como la experiencia que tiene todo cristiano. Yo anduve perdido, con concepciones de la vida muy erradas y con desesperación. Mi experiencia fue que yo venía saliendo, bueno, no importa mi testimonio, pero yo venía muy mal. Y como todos los creyentes, encontré la salvación, la luz y la plena seguridad. Mi vida cambió completamente, como cambia la de un creyente. Pero luego entro al seminario teológico y empiezo a afirmar esa fe, pero también empieza a aparecer la duda. Y en una etapa mía llegué al pozo completo de la desesperación. Y también viví la etapa de levantarme y llegar a la ética y a las teologías radicales, pero completamente escéptico. Y viví así muchos años, sintiendo que había un llamado del Señor para mí, haciendo un montón de cosas que no tenían sentido, pero que yo sentía que algo sí había. Pero no fue sino hasta que me di cuenta de eso y dije, no, hay que volver de nuevo a la Biblia completa. Aceptar cosas que yo no entiendo. Aceptarlas simplemente por medio de la fe. Y a comenzar a vivirlas profundamente como las viví los primeros años. La vida de oración, la vida de santidad, la fe sencilla, el asociarme con personas sencillas del mundo de la fe. Y eso me trajo de nuevo seguridad. Yo no puedo ser un arrogante, si estoy completamente seguro de todas las cosas. No, pero tengo una seguridad bastante parecida a los primeros años, que se ha venido consolidando cada vez más en mí estos últimos años. Y yo lamento los alumnos que llevan más tiempo conmigo porque han tenido que vivir conmigo todas esas etapas mías. Y algunos, debo decirlo con mucha tristeza, no sobrevivieron a eso. Y están en etapas de completa desesperación. La misericordia de Dios ha sido tan grande conmigo que yo he logrado levantarme y ha sido ahí estar pegado a la iglesia, estar pegado a la fe, volver de nuevo, volver a creer, Arturo, volver a la fe sencilla del Nuevo Testamento, volver a la fe sencilla de una relación con el Espíritu Santo, de una relación de predicador, de apasionarme otra vez en las cosas que yo hacía antes, que eran sencillas, darle una palabra a una persona, orar por un enfermo,
reconocer que necesito caminar con otros, no solo, no en los libros nomás, sino necesito la compañía del otro, que es lo básico de la fe, lo que te enseña el Nuevo Testamento. Y sí me siento mucho más seguro hoy día, mucho más tranquilo, y mira, esto mismo que, perdón que use este tema de mi vivencia política, es que no puedo no decirlo, o sea, imagínate, tras pie, tras pie, perdí, y todo el mundo riéndose los que no me quieren. Y yo empiezo a través de estos últimos años a recuperar mi vida de fe, a tratar de pensar por qué me pasa esto, si yo tengo buenas intenciones, y llego a esa conclusión que mi fe no está sana. Yo necesito sanarme completamente en mi fe y volver a creer. Y fue difícil estos últimos años. Pero mira cómo el Señor me encumbra, tiene misericordia, y todo lo que perdí se traduce hoy en que Dios quería hacer algo mucho más grande de lo que yo incluso estaba pensando. Yo soy constituyente, soy el primer pastor de la historia de la Iglesia Evangélica en Chile que va a escribir una constitución. Y yo tengo, y con esto termino, no les quito más tiempo, ¿verdad? Pero miren, yo termino con una conclusión a este proceso. Yo se lo digo a todos. Debe ser muy fregado para los que no me quieren. Y los que me odian, porque siempre hay, como decía Silvio Rodríguez, la gente que me odia y que me quiere. Yo tengo un par de teorías para esto. Una, yo he sido un tipo tremendamente genial, brillante, que he logrado manipular a todo el mundo que yo he conocido para llegar aquí. He sido tan sagaz que he puesto a toda la gente y yo mismo dentro de un tablero de ajedrez para llegar a esto, que quisieran muchos. Pero yo sé que no soy esa persona. Yo no soy esa persona brillante. Es más, yo podría decir que esto fue una casualidad, nomás eso sería más cerca que decir que yo he sido tan genial que puse las piezas de una manera que llegué aquí. No, mi teoría es, ¿saben cuál es? Que cuando tú aceptas el evangelio sencillo, tal como es, y decides tener fe sin ver, simplemente creer, más allá del dolor y de todo, el Señor descubre un plan para tu vida y cosas que Él quiere hacer contigo. Que no tienen otra explicación que no venga de su voluntad y sus propósitos para con cada uno de nosotros. Entonces, no tengo todo resuelto, pero tengo más seguridad que antes y tranquilidad. Entonces, la invitación, Arturo, es a creer, es a Qué volver bueno, qué bueno. O sea, hermano, como podríamos decir, como decía San Agustín de Hipona, necesito creer para comprender. Así es, pues. Suficiente luz para el que quiere creer, suficiente oscuridad para el que no quiere creer. Así dijo él. Hay suficiente luz para el que quiere creer, pero hay suficiente oscuridad en esto para el que no quiere creer. La decisión y el salto de la fe siempre está en nuestras manos. Necesitamos fe. ¿Por qué? Porque eso nos pone en el plano de los hombres. Para que Dios sea Dios y para que los hombres sean hombres, necesitamos tener fe en medio de la duda y saltar. Ese es el plan del hombre, saltar. No es el plano de saber completamente, estar seguros completamente, porque ese es el terreno de Dios. El terreno del hombre es el terreno de la duda y de la fe, de la experiencia de fe. Así Dios es Dios y los hombres somos hombres. Como decía W.A. Pink, sea Dios Dios y los hombres seamos hombres. Así funciona la religión sana. ¿Ah? Lo demás es arrogancia humana, que nos conduce más que a la desesperación y a más al escepticismo ético. Uno tiene que elegir. Uno tiene que elegir. ¿Qué les parece? Bueno, que el Señor les guarde, no se atrasen con sus tareas, no es tanto. Entonces, las preguntas, usted no tiene para qué responderlas completamente bien. Yo no estoy buscando eso en usted, sino el desafío que usted tiene consigo mismo. A mí me importa más que usted ponga 2 líneas o 1 línea o ponga no entendí nada, porque usted compite con usted mismo, nada más. Usted está desarrollándose, aprendiendo. Y yo veo eso como profesor. El intento y conozco más o menos lo que sabe cada uno y dónde van. Entonces, siempre el desafío es con ustedes mismos. Hagan nomás las cosas, ¿no? Pastor, esta pregunta la entendí.
Listo. Y eso es la respuesta, y no está ni mala ni bien, es su respuesta. ¿Ya? Y ya luego uno va aprendiendo, va adquiriendo más bagaje. Eso es. ¿Sí? ¿Les parece? Ya. Sí. Ánimo. Que Dios les bendiga. Y nos vemos el próximo martes. Los voy a estar molestando con las tareas. ¿Eh? Ahora sí, porque este curso está muy lindo. Bendiciones. Chao. Gracias, pastor. Bendiciones. Chao.